Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus milagros por no haberse arrepentido, y les decía: ¡ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Hay una realidad que nosotros a veces no queremos repensar, y es que cuando hablamos de eternidad, una vez que termina esta vida temporal, se presentan dos tremendas realidades: lo que se llama vida eterna, que equivale a la gloria celestial, a la visión beatífica, al gozo sin fin, y la segunda realidad, que es la tragedia eterna, que se le llama tantas veces muerte eterna o castigo eterno, y que nosotros sabemos que es el infierno. Estas realidades nunca las debemos perder de vista, porque tengamos la certeza que si vivimos pendiente de esto, nuestra vida sería encauzada para vivir eternamente y no para morir eternamente. Hoy el Evangelio nos acaba de hablar de advertencias que le hizo Jesús a 3 ciudades de Galilea. Estas 3 ciudades tuvieron la suerte extraordinaria de ver y escuchar a Jesús, pero la reacción de sus habitantes, porque cuando hablamos de las ciudades no es la geografía, sino los ciudadanos, estos habitantes no cambiaron, endurecieron su corazón, no se convirtieron. Y son Corazaín, Betsaida y Cafarnaúm. Ante esta advertencia que Jesús hace a esos habitantes que viendo no quisieron ver, y que oyendo no quisieron oír, y que les dice que el juicio para esas personas será severo, podemos nosotros pensar: ¿qué lección sacamos de esta severa advertencia que Jesús le hace a estas ciudades? Yo pensaba que cuántas gracias dejamos pasar y tapamos los oídos. Quizás a veces nos impactamos, nos conmovemos, pero no nos comprometemos. Y esto pone en evidencia que no tenemos el interés decidido de seguir correspondiéndole a Jesús, a ese llamamiento para que dejemos el pecado, que dejemos la vida enredada y enmarañada, la vida doble, ambigua, y empecemos a seguirlo a Él con una sola cara. A veces pensamos que las argucias,
las tretas que ocupamos entre nosotros las podemos usar con Dios. Y esto es un craso error. Porque entre nosotros podemos poner apariencias y podemos vender una imagen de persona buena. Aunque la máscara se cae, podemos por un cierto tiempo mantener una imagen afable, humilde, servicial, sincera, y quizás no hay tal realidad, porque lo que se está presentando es una máscara. En cambio, ante Dios aparece el corazón tal y como es. Y si nos ponemos a considerar esta realidad, vale la pena que nos cuestionemos. ¿He atendido yo las llamadas de atención que en el paso de los días de mi vida he recibido de esa misericordia divina? ¿He sabido interpretar en los acontecimientos y los avatares que yo he vivido hasta los años que tengo hoy la misericordia infinita de Dios que se derrama sin cesar esperando mi conversión? ¿Cuántas veces yo he echado en saco roto, es decir, a la basura, tanta bondad y misericordia de Dios? Y pienso, por ejemplo, en oportunidades que podemos tener de retiros. A veces quizás algunos han tenido oportunidades de... Yo, por ejemplo, anualmente voy al retiro del clero. Ustedes pueden tener oportunidades de participar en distintos encuentros donde uno, apartándose de la rutina ordinaria, se va, qué sé yo, unos días para escuchar la voz de Dios, para dedicarnos a un tiempo de oración. Y puede ser que en ese encuentro ustedes y yo salgamos conmovidos y salgamos con decisiones de cambiar de vida, de dejar aquellas situaciones que nos esclavizan y que nos hacen a nosotros incapaz de ser fieles a Dios. Pero pasan los días y al no mucho tiempo reincidimos, y quizás peor, en aquel pecado que nosotros habíamos decidido no volver a cometer. Esto nos ocurre. Pienso también en alguna lectura que pudimos haber leído, alguna literatura, una vida de los santos, o acontecimientos que nos han conmovido profundamente. Pero esto puede ser, como decimos popularmente, una llamarada de petate, que impresiona en el momento, que nos emociona, pero que luego se nos olvida. Y volvemos, como vuelve el perro al vómito, es decir, al pecado, a los malos pasos y a las malas acciones. Esto pone en evidencia que no hay una firme determinación de no volver a ofender a Dios. Ante esta realidad que yo creo que todos padecemos y hemos experimentado, creo que se hace urgente caer en cuenta que en nuestra oración le pidamos al Señor dos gracias generosas que Él seguramente nos va a conceder si lo hacemos humildemente. Estas dos gracias generosas espirituales son las siguientes: el impulso y la constancia. Comenzar una vida nueva. Pero una vez que la hemos empezado, perseverar, ser constantes en aquellas firmes decisiones que por inspiración del Espíritu Santo nosotros hemos tenido. Teniendo en cuenta, hermano, que la inconstancia no construye nada, puede quedarse nada más en meros proyectos. Y esto es lo que ocurre cuando, como ya dije, llamarada de petate, nosotros queremos y pensamos que vamos a hacer posible un seguimiento perfecto e incondicional al Señor. Yo creo que vale la pena que caigamos en cuenta
que sin Él nada podemos hacer. Y desde ese momento que le pedimos estas dos gracias, el impulso y la perseverancia, lo tenemos que realizar con humildad y decirle a Él: Señor, sin ti estoy perdido, y por mucho firme propósito que yo tenga de no volver a pecar, voy a sucumbir. Por lo tanto, ruego tu gracia, ruego tu ayuda, para que cuando tenga otra vez la desgracia de volverte a fallar, no tarde en volverme a levantar. Porque lo peor que nos puede pasar, hermanos, es que permanezcamos en el pecado tanto tiempo, porque esto trae una reacción espiritual peligrosa, que es la tibieza, y que nos hace sinvergüenzas ante Dios. Perdemos la ilusión de mantener la comunión con Él. Y aunque con nuestros labios podamos pronunciar hermosísimas plegarias y oraciones, nos vamos acostumbrando a vivir en el pecado semanas, meses y años. A veces pensando, cuando ya esté anciano, cuando ya esté entrado en años, voy a hacer una buena confesión. Esto se llama ser parte del grupo de las vírgenes insensatas de aquella parábola de Jesús. 5 eran prudentes y 5 eran necias. Cuando nosotros pensamos de esta manera, que mañana me voy a convertir, que mañana me voy a confesar, que mañana me voy a componer, volvemos a decir mañana. Y así nos vamos enfriando. Va entrando la tibieza, la sinvergüenzada en la vida espiritual nuestra. Y esto pone en riesgo y en peligro nuestra salvación. Hermanos, este severo llamado que acaba de hacer Jesús en este evangelio nos recuerda la llamada que se nos hace de 1000 maneras. Los que participamos de la Eucaristía diaria, los que tenemos la dicha de escuchar la palabra a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, en estos tiempos de globalización, se nos olvida que somos como una planta frágil, que ante cualquier ventarrón somos arrasados. Por lo tanto, pidamos a Dios que nos dé la gracia de echar raíces profundas a lo inmediato, para que cuando vengan las pruebas podamos permanecer firmes y fieles, plantados en la misericordia y en el amor de este Dios. Nadie está seguro de que se va a salvar, porque todos estamos en esta carrera. San Pablo incluso lo llega a decir: puedo quedar descalificado. Yo que les he predicado, yo que les he enseñado esta verdad que me ha sido confiada por Dios, puedo quedar descalificado. Por lo tanto, tengamos cuidado. Y termino con aquella acción que realizaba como una advertencia que viene muy bien con el tema de esta mañana en el Evangelio. El santo hermano Pedro de Betancur en la antigua Guatemala, quien saliendo al filo de la medianoche, en aquel silencio nocturno, tomando su campana, pregonaba una prédica que hoy poco se escucha y que es esencial para salvar el alma. Tañendo la campana en su mano, decía el santo hermano: hermanos, una alma tenemos y si la perdemos, no la recobramos. Amén.